Crecí con mi padre. Mi madre nos dejó cuando yo era muy pequeño. No recuerdo su rostro. Mi padre nunca hablaba de ella. Cuando le preguntaba, él decía, se fue, eso es todo. Dejé de preguntar. Vivíamos en una casa pequeña cerca del río. Era tranquila y no teníamos muchas visitas. Mi padre trabajaba duro. Arreglaba autos en un pequeño taller. Llegaba a casa tarde y cansado. Cenaba en silencio y se acostaba temprano. Yo pasaba la mayor parte del tiempo solo. Leía libros y caminaba junto al río. Miraba el agua moverse lenta y calmada. Me gustaba el silencio. No hablaba con muchas personas. No confiaba en ellas. En la escuela yo era diferente. Los otros chicos jugaban juntos, se reían y compartían sus historias. Yo me sentaba solo en una esquina. Hacía mi trabajo y me iba cuando sonaba la campana. Algunos chicos intentaban ser mis amigos, pero yo los alejaba. No creía en la amistad. No creía en el amor. Mi padre decía que las personas se van, que no hay que esperar que se queden. Yo creí sus palabras. Él tenía razón. Las chicas eran iguales. Me sonreían y me hablaban, pero yo no respondía. Me hacían preguntas, pero yo me iba caminando. Veía cómo se reían con otros. Veía cómo cambiaban de amigos. Un día les gustaba a alguien, al día siguiente les gustaba otra persona. Pensaba que no eran reales. Pensaba que sus palabras no significaban nada. No quería perder mi tiempo. Me enfoqué en la escuela. Me enfoqué en el trabajo. No necesitaba a nadie. Estaba bien solo. Pasaron los años. Terminé la escuela. Ayudé a mi padre en su taller. Todos los días eran iguales. Me despertaba temprano. Trabajaba todo el día. Cenaba con mi padre. Hablábamos pocas palabras. Luego me iba a la cama. Al día siguiente hacía lo mismo. La vida era simple. La vida era tranquila. No me sentía triste, pero tampoco me sentía feliz. Pensaba que así era la vida. Pensaba que no necesitaba nada más. Entonces un día todo cambió. Era un día normal. Me desperté temprano, desayuné y fui al taller. Mi padre ya estaba allí, trabajando en un auto. No dijo mucho. Nunca lo hacía. Tomé mis herramientas y empecé mi trabajo. El aire olía a aceite y metal. El sonido de motores y martillos llenaba el taller. Esa era mi vida. Eso era lo que conocía. Entonces ella entró, una chica
Miró a su alrededor y luego se acercó. Tenía un problema con su auto. No le miré la cara. Me limpié las manos y pregunté qué pasaba. Ella explicó, pero apenas la escuché. Solo quería arreglar el auto y volver al trabajo. Me dio las gracias, pero no respondí. Pensé que se iría, pero no lo hizo. Se quedó allí, mirando a su alrededor. ¿Te gusta trabajar aquí?, preguntó. No respondí. No me gustaban las conversaciones pequeñas. Ella sonrió y dijo, «Eres muy callado». Me quedé en silencio. Ella se rió un poco. Fue una risa suave, no fuerte como la de otras personas. No me molestó. Terminé de arreglar el auto y le di las llaves. Me dio las gracias otra vez y se fue. Pensé que ese era el final, pero al día siguiente volvió. Esta vez no tenía un problema con el auto. Solo se quedó en la puerta mirando el taller. La ignoré. Ella se acercó y dijo, ¿puedo mirar? Fruncí el ceño. ¿Mirar qué?, pregunté. ¿Cómo trabajas?, dijo. Negué con la cabeza. Ella no se fue. Solo sonrió y dijo, «Está bien, esperaré afuera». No la entendía. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué quería? Durante los siguientes días volvió una y otra vez. A veces hacía preguntas. A veces solo se sentaba afuera a mirar. Mi padre se dio cuenta. Ella es diferente, dijo. No respondí. No quería hablar de ella. No quería pensar en ella. Pero lo hice. Una tarde la vi junto al río. Estaba sentada sobre una roca, mirando el agua. Pasé caminando junto a ella, pero se giró y sonrió. ¿Te gusta el río?, preguntó. Me detuve. Nadie me había preguntado eso antes. Asentí lentamente. Ella no habló más. Solo se quedó sentada allí en silencio. Se sintió extraño. Me dije a mí mismo que era como los demás, que se iría, pero no lo hizo. Y eso me dio miedo. Pasaron los días y ella siguió viniendo. Cada mañana entraba al taller. A veces tenía una pregunta. A veces solo miraba. Mi padre se acostumbró a ella. Incluso sonreía cuando llegaba. Pero yo no la entendía. Era diferente. No actuaba como otras personas. No hablaba demasiado. No hacía demasiadas preguntas. Solo se quedaba. Y yo no sabía por qué. Una tarde trajo café. Lo puso sobre la mesa cerca de mí. Para ti, dijo. Lo miré, pero no lo tomé.
No tomo café, dije. Ella solo sonrió. Entonces la próxima vez traeré té. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Ella se encogió de hombros. Porque trabajas duro. No respondí. Tomé mis herramientas y seguí trabajando. Pero vi a mi padre tomar el café y sonreírle. A él le agradaba. Yo no sabía por qué. Ella empezó a venir también por las tardes. A veces se sentaba junto al río. A veces caminaba cerca del taller. No me pedía nada. No esperaba nada. Solo estaba allí. Pensé que se aburriría. Pensé que dejaría de venir. Pero no lo hizo. Una tarde la encontré sentada en un banco viejo cerca del río. El sol se estaba poniendo. El agua se veía dorada. Yo estaba cansado, pero caminé hacia ella. ¿Por qué vienes aquí todos los días? Pregunté. Ella me miró y sonrió. Porque quiero. Su respuesta no tenía sentido. Ni siquiera me conoces, dije. Ella inclinó la cabeza. Tal vez sí. Negué con la cabeza. No me conoces. Ella se quedó callada por un momento. Luego dijo, tal vez tú piensas que la gente siempre se va, pero yo sigo aquí. Sus palabras hicieron que mi pecho se sintiera pesado. No sabía por qué. No respondí. Solo me senté junto a ella. El cielo se oscureció y nos quedamos allí en silencio. Al día siguiente trajo té. Lo puso cerca de mí como antes. Lo miré durante mucho tiempo. Luego, por primera vez, lo tomé. Estaba tibio en mis manos. Di un pequeño sorbo. Ella sonrió, pero no dijo nada. No tenía que hacerlo. Algo estaba cambiando. No sabía qué, pero por primera vez no me sentía solo. Ella se convirtió en parte de mis días. No lo esperaba, pero notaba cuando no estaba allí. Cada mañana venía al taller. Cada tarde se sentaba junto al río. Hablaba a veces, pero no demasiado. Nunca hacía preguntas que yo no quería responder. Nunca me presionaba para hablar. Solo estaba allí. Y yo la dejaba estar. Un día llegó más tarde de lo normal. Yo estaba arreglando un auto, pero miré hacia la puerta. Ella no estaba allí. Me dije que no importaba. Trabajé más duro, intentando ignorar la sensación en mi pecho. Pero pasaron las horas y ella no vino. Me dije que solo estaba ocupada. Tal vez había encontrado algo mejor que hacer. Tal vez finalmente se cansó de venir aquí. Tal vez finalmente se fue. Pero luego, por la tarde,
apareció, entró al taller más despacio de lo habitual. Lo siento, dijo. Tenía algo que hacer. No pregunté qué. Solo asentí y seguí trabajando, pero mis manos temblaban un poco. No sabía por qué. Ella me observó por un rato. Luego puso algo sobre la mesa, una caja pequeña. Para ti, dijo. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Ella sonrió. Ábrela después. Luego se fue. Esa noche me senté en mi cama y miré la caja. Era pequeña y sencilla. Dudé antes de abrirla. Dentro había un llavero. Una pequeña llave plateada colgando de una cuerda negra. Era simple, como yo. Como mi vida. No entendía por qué me lo había dado, pero lo sostuve en mi mano durante mucho tiempo. Luego lo puse en mi bolsillo. Al día siguiente volvió. Actuó normal, como si nada hubiera pasado. Quería preguntarle sobre el llavero, pero no sabía cómo. En lugar de eso, solo trabajé. Ella observó como siempre. Pero algo era diferente ahora. Podía sentirlo. Una tarde preguntó, ¿alguna vez piensas en irte de este pueblo? La miré confundido. ¿Por qué? Ella se encogió de hombros. Solo me preguntaba, ¿alguna vez quieres ver otros lugares? Negué con la cabeza. Este es mi hogar. Ella sonrió. El hogar no siempre es un lugar. No entendí lo que quiso decir, pero no pregunté. Los días se convirtieron en semanas. Ella siguió viniendo y algo dentro de mí siguió cambiando. Ya no la alejaba. Cuando hablaba, yo escuchaba. Cuando traía té, lo bebía. Cuando se sentaba junto al río, yo también me sentaba. Entonces, un día mi padre dijo algo que me sorprendió. Ella se preocupa por ti. Fruncí el ceño. Solo es amable. Él negó con la cabeza. No, es más que eso. No respondí. No quería pensar en eso. Pero lo hice. Esa tarde, cuando la vi junto al río, caminé más rápido. Ella sonrió. Cuando me vio, me senté a su lado. Observamos el agua. Luego, sin pensarlo, metí la mano en mi bolsillo y sostuve el llavero. No sabía por qué, pero se sentía importante. Ella lo vio en mi mano y sonrió. Lo conservaste. Asentí. Sí. El sol se estaba poniendo. El cielo era naranja y rosa. El aire estaba fresco. La miré y por primera vez pregunté, ¿por qué te quedas? Ella no pareció sorprendida. Solo sonrió y dijo, porque quiero.
Y por primera vez le creí. Ella seguía allí. Cada día venía al taller. Cada tarde se sentaba junto al río. Y cada vez yo sentía algo diferente. Al principio era pequeño. Solo un pensamiento. Solo una sensación. Pero creció. Empecé a esperarla. Empecé a escuchar más cuando hablaba. Empecé a buscarla antes de que llegara. Era extraño. No sabía qué significaba y tenía miedo de preguntármelo. Un día llovió. El taller estaba tranquilo. No llegó ningún auto y mi padre se fue a casa temprano. Me senté solo, escuchando la lluvia golpear el techo. Me dije que ella no vendría ese día. Nadie camina bajo la lluvia. Pero entonces la vi. Estaba de pie en la puerta, mojada por la lluvia, sonriendo. «Sigues aquí», dijo. Fruncí el ceño. «Estás mojada». Ella se rió. «Sí, lo sé». Suspiré y entré a buscar una toalla. Ella la tomó, se secó la cara y se sentó en la silla cerca de mí. No dijo nada durante un rato, solo se quedó sentada escuchando la lluvia. Luego habló. ¿Alguna vez te sientes solo? La pregunta me sorprendió. No respondí al principio. Nunca lo había pensado. Siempre estaba solo, pero ¿me sentía solo? No, dije finalmente. No necesito a la gente. Ella me miró con ojos suaves. ¿Pero me dejas quedarme? Abrí la boca para discutir, pero me detuve. Tenía razón. Nunca le dije que se fuera. Nunca la alejé. Ella era diferente. Y yo no sabía por qué. La lluvia continuó. El cielo estaba gris. El taller estaba frío. Pero con ella sentada allí se sentía cálido. No sabía qué decir, así que no dije nada. Y por primera vez, el silencio no se sintió vacío. Se sintió lleno. Lleno de algo que no entendía. Pasaron los días y empecé a notar cosas pequeñas. Noté cómo se reía suavemente cuando estaba nerviosa. Noté cómo miraba al cielo cuando estaba pensando. Noté cómo siempre se sentaba en el mismo lugar junto al río, como si le perteneciera. Esas pequeñas cosas se quedaron en mi mente. No se iban por mucho que intentara ignorarlas. Una tarde ella estaba callada. Estaba sentada junto al río mirando el agua. Me senté a su lado. «¿Qué pasa?», pregunté. Ella suspiró. «Nada, solo estoy pensando». Esperé, pero no dijo más. Así que solo me quedé allí sentado, mirando cómo el cielo cambiaba de colores. El aire estaba fresco. El viento era suave. Se sentía tranquilo,
pero algo era diferente. Entonces se giró hacia mí. Si algún día me voy, ¿me extrañarás? La pregunta me golpeó como una ola. La miré fijamente. Quería decir que no. Quería decir que no me importaba, pero las palabras no salieron. No sabía qué decir, así que no dije nada. Ella sonrió, pero esta vez fue diferente. Fue triste. Está bien, dijo suavemente. Ya sé la respuesta. Esa noche no pude dormir. Sus palabras se quedaron en mi mente. Intenté olvidarlas, pero no se fueron. Me movía en la cama mirando el techo y por primera vez me hice una pregunta que nunca me había hecho antes. ¿Qué pasa si se va? Y por primera vez tuve miedo de la respuesta. Ella no vino esa mañana. Me dije que no era nada. Tal vez estaba ocupada. Tal vez vendría más tarde. Pero pasaron las horas y nunca apareció. El taller se sentía silencioso, incluso con el sonido de los motores y las herramientas. El río se sentía vacío, incluso con el viento moviendo el agua. Algo faltaba, algo que yo no quería nombrar. Al día siguiente seguía ausente. Esperé, pero no vino. Me dije que no me importaba. Me dije que no importaba. Pero sí importaba. Caminé hacia el río esa tarde. Su lugar en el banco estaba vacío. El aire estaba más frío que antes. El cielo estaba gris. Me senté allí esperando a nadie. El agua se movía lentamente. El viento susurraba entre los árboles, pero nada se sentía igual. Entonces lo vi. Una pequeña nota sobre el banco. Mis manos se sintieron pesadas mientras la recogía. El papel estaba ligeramente arrugado, como si lo hubieran dejado con prisa. Mi corazón latía más rápido mientras leía las palabras. Tuve que irme, pero tenía razón. Me vas a extrañar. La leí una y otra vez. Mi pecho se sintió apretado. Mis manos temblaron. Quería ignorarla. Quería fingir que no importaba, pero no podía. Porque ella tenía razón. Sí la extrañaba. Extrañaba su voz, su presencia tranquila, la forma en que siempre se sentaba en el mismo lugar junto al río. Extrañaba la manera en que me miraba, como si supiera algo que yo no sabía. Esa noche me senté solo sosteniendo el llavero que me había dado. Lo giré entre mis dedos, sintiendo su peso. Ella se había ido, pero seguía allí. En mis pensamientos, en mi corazón. Había pasado años alejando a las personas. Había pasado toda mi vida creyendo que no necesitaba a nadie. Pero ahora sabía la verdad.
Mi corazón ya no estaba cerrado. Se había abierto sin que yo me diera cuenta. Y ahora no sabía cómo cerrarlo otra vez.